No sabré tomar un screenshot de mi pantalla, pero sí fotos con el celular. Listo. Buenas Ok, tardes, compañeros, doctora. Hoy el grupo 5 tiene el placer de presentarles el tema beneficios y riesgos de la cirugía bariátrica. Perdón, ya comparto. Nuestro médico asesor fue la doctora Vilés y el grupo está conformado por Andrea Crespo, Kimberly Crespo, Natalie Davis, Alejandra de León, José Delgado, Anferny Donaldson, Anabel Drake, Ana Dugón, y mi persona, Natzelis Espinosa. Esperamos que sea de su agrado. bueno, como introducción, el término bariátrico deriva de la raíz griega baros, que significa pesado o pesadez. También un peso la bruma, entonces pérdida de peso y reducir los factores de riesgo metabólico. La cirugía bariátrica ha tenido un desarrollo en los últimos 30 años debido a la necesidad de tratamiento efectivo para enfermedades crónicas, con la introducción de la técnica laparoscópica a la cirugía bariátrica, que esta ha contribuido a la disminución de las complicaciones y la mortalidad. Se ha convertido también en una actividad de éxito y continua por la elevada prevalencia de obesidad, tanto a nivel nacional por la falta de respuesta efectiva en dieta, los procedimientos como derivación de ayuno ileal, gastroplastía, con banda vertical y banda gástrica ajustable laparoscópica, se han abandonado en gran medida por los efectos adversos intolerables. En cambio, la base de evidencia a largo plazo de la derivación gástrica en Y de Roots y la gastrotomía en manga han mejorado sustancialmente, sobre todo en la gastrectomía en manga. Además, es el procedimiento bariátrico más común en realizarse. Siguiente. El objetivo de esta charla, uno de ellos como general, es explicar los beneficios y riesgos de la cirugía bariátrica y su impacto en el estilo de vida. Como específico, sería comparar los tipos de cirugía bariátrica y sus funciones, establecer a los candidatos que se les realiza la cirugía bariátrica, analizar la ventaja y desventaja de la cirugía bariátrica y describir el impacto de la cirugía bariátrica en las comorbilidades. Ok, la cirugía bariátrica es un conjunto de técnicas quirúrgicas cuyo objetivo es el tratamiento de la obesidad y enfermedades asociadas a través de alteraciones en el tracto gastrointestinal. Esto es unido a cambios en el estilo de vida que va a permitir lo que es una pérdida de peso que se va a mantener a largo plazo, además de la remisión de múltiples enfermedades metabólicas asociadas a la obesidad. Básicamente consiste en disminuir lo que es el aporte energético y la formación de la grasa del cuerpo con dos principios básicos, que sería reducir los alimentos ingeridos y modificar lo que sería su absorción. De esta manera, la ingesta de calorías será la adecuada para reducir el peso sin afectar lo que es el metabolismo. Se emplea esta cirugía cuando otros tratamientos basados en dietas han resultado fallidos. Así se consigue reducir lo que es el apetito del paciente y la cantidad de alimentos ingeridos al hacer más pequeño lo que es el volumen del estómago. Siguiente. La cirugía bariátrica se recomienda en pacientes de una edad que tenga entre 18 y 60 años, con un índice de masa corporal mayor de 35, obesidad mórbida mayor de 5 años, fracaso continuo de tratamientos conservadores, que los pacientes presenten capacidad de comprender lo que son los mecanismos de cómo funciona la cirugía bariátrica, la pérdida de peso y cómo mantenerlos en el tiempo. Pacientes con reflujo gastroesofágico, enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, accidentes cerebrovasculares y apnea del sueño. Siguiente.
Bien, ahora vamos con los tipos de cirugía bariátrica. Uno de los tipos de cirugía bariátrica es la manga gástrica, que es una gastrectomía en manga laparoscópica que se realiza extrayendo aproximadamente el 80% del estómago, donde se libera este mismo de los órganos proximales más cercanos a él y mediante grapadoras quirúrgicas se extirpa, dejando el estómago restante en tamaño y forma de un plátano. Siguiente. ¿Cómo funciona? Este nuevo estómago va a contener menos alimentos líquidos, lo que va a ayudar a reducir la cantidad de alimentos y calorías que se consumen. Al extirpar la porción del estómago que produce la mayor parte de la hormona del hambre, la grelina, la cirugía va a tener un efecto sobre el metabolismo, disminuyendo el hambre, aumentando la saciedad y permitiendo que el cuerpo alcance y mantenga un peso saludable, así como el control del azúcar en la sangre. También por la naturaleza simple de esta operación, la hace muy segura a comparación de otras cirugías en el intestino delgado. Siguiente. Como ventajas y desventajas, bueno, en ventajas tenemos que el tiempo de la cirugía es más corto, simple y no depende del cirujano, sino del equipo que se utiliza. Por lo general se realiza en ciertos pacientes con condiciones médicas de alto riesgo. Sin embargo, en pacientes con obesidad severa puede realizarse como primer paso en el tratamiento. Le brinda al paciente pérdida de peso efectiva y mejora de las condiciones relacionadas con la obesidad. Y en caso de que un paciente con manga gástrica previa esté ganando peso, se puede intervenir nuevamente con otro tipo de cirugía. Y en desventajas tenemos entonces que es un procedimiento irreversible, puede causar la enfermedad de reflujo gastroesofágico y acidez estomacal, y a comparación de otros procedimientos tiene un menor impacto en el metabolismo de los pacientes. Siguiente. Bypass gástrico en Y de root. O sea, en este procedimiento lo que vamos a realizar es que se va a dividir en la parte superior del estómago en un tamaño mucho más pequeño y se va a dividir el intestino delgado también y se va a conectar esta parte del intestino delgado con la pequeña bolsa estomacal que se realizó anteriormente y los ácidos estomacales contenidos van entonces a pasar ahora a través de esta anastomosis y se van a mezclar entonces también con los alimentos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo funciona en sí este procedimiento? Como la bolsa estomacal va a ser ahora mucho más pequeña, va a contener menor cantidad de alimentos y por lo tanto la cantidad de calorías que se ingiere van a ser mucho menor. Como la comida no entra en contacto exactamente con la primera porción del intestino, va a disminuir la absorción. Y otra modificación es que, o sea, se ha modificado el curso de los alimentos a través del tracto gastrointestinal, lo que tiene un profundo efecto en disminuir el hambre y aumentar la saciedad y permitir que entonces el cuerpo alcance y mantenga un peso mucho más saludable. Entonces se va a mejorar la dieta del adulto y va a ayudar con los reflujos y a menudo los síntomas mejoran rápidamente. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tenemos de este procedimiento? Comenzando con la ventaja es que se va a tener una pérdida de peso fiable y duradera. Va a ser eficaz con la remisión de las condiciones asociadas a la obesidad y es una técnica refinada y estandarizada. Pero ¿qué tenemos con las desventajas? O sea, es una técnica demasiado compleja que depende mucho de las habilidades del cirujano en comparación con la manga gástrica. Es un procedimiento que depende mucho de las habilidades del cirujano. Y esto va a conllevar entonces que como un procedimiento más abrasivo, va a disminuir las vitaminas y minerales en comparación con la gastrectomía de manga gástrica, con lo que se va a tener que suplementar con vitaminas al paciente durante toda su vida. Van a existir riesgos de complicaciones de obstrucción del intestino delgado y existen riesgos de desarrollar úlceras, especialmente con AINES y tabaquismo. Puede causar el síndrome de dumping, una sensación de malestar después de comer o beber, especialmente se trata de dulces. Y algo importante a resaltar es que no se va a poder realizar las biopsias en el futuro. Bien, en cuanto a las indicaciones, es de mucha verdad.
Karina, no se te escucha. Disculpa, Voy pero a no se te arreglar, escucha. voy a arreglar ustedes. ¿Ahorita mejor? En cuanto a las indicaciones, disculpe, creo que sí se escucha. En cuanto a las indicaciones, es ideal para pacientes que no viven cuadrados, pacientes con obesidad grave y comorbilidades relacionadas. Cabe destacar que cada vez hay más pruebas de que los procedimientos bariátricos también deben considerarse para pacientes con diabetes tipo 2 y que tengan un IMC del 30 al 35 kilogramos metros cuadrados como mínimo. Siempre y cuando estos pacientes cuenten con una hiperglicemia no controlada adecuadamente, a pesar de que el tratamiento médico se le esté brindando. En cuanto a las contraindicaciones, se encuentran la insuficiencia cardíaca severa, cáncer activo, cirrosis con hipertensión portal, dependencia no controlada tanto en drogas como al alcohol, enfermedad de Crohn y embarazo actual o que la persona esté planificando embarazo dentro de 1 o los 2 años próximos. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, en los Estados Unidos los procedimientos han cambiado en los últimos años, de tal manera que el 61% de todos los procedimientos bariátricos realizados los abarca la gastrectomía en manga, seguida por el 17% de bypass gástrico en Y de Rhodes y con un 2 al 4% de la banda gástrica ajustable. En cuanto a las complicaciones, se encuentran la fuga, el sangrado excesivo, tromboembolismo pulmonar y obstrucción intestinal. Estas se hablarán y se detallarán un poco más a profundidad en las próximas diapositivas. Siguiente. Bueno, ahora vamos a conversar un poco sobre el efecto de la cirugía sobre múltiples comorbilidades. Iniciando con la diabetes, pues uno de los avances más importantes en el campo de la cirugía bariátrica ha sido la publicación de evidencia sobre su efecto en el resultado de la diabetes tipo 2. Actualmente se encuentran 2 ensayos clínicos aleatorizados publicados, y pues para la mayoría de estos ensayos, el punto final primario fue la remisión de la diabetes tipo 2, con mejor control glucémico en aquellos pacientes con índice de masa corporal menor a 35. La mayoría de estos estudios pues muestran un mejor rendimiento de la cirugía en relación con el tratamiento médico para lograr puntos finales secundarios, como son la pérdida de peso, la reducción de medicamentos y la mejora en los lípidos de 1 a 5 años. También se ilustró en estos ensayos que la cirugía se asocia con un menor riesgo de enfermedad microvascular incidente, y aquí pues incluimos neuropatía, nefropatía y retinopatía a los 5 años de seguimiento. Y además, pues la cirugía se asocia con una incidencia significativamente menor de eventos de enfermedad macrovascular, y también con mortalidad por todas las causas que ya conocemos a los 5 y a los 8 años. Respecto a cuál de los dos procedimientos es mejor, muchos estudios recientes han comparado la gastrectomía en manga versus el bypass gástrico en Y de Rhodes para los resultados de la diabetes tipo 2. Dos estudios aleatorizados no encontraron diferencias significativas en la pérdida de peso o en la remisión de la diabetes entre los procedimientos en un lapso de 5 años. Por otro lado, los estudios observacionales han encontrado que se observan tasas más altas de remisión de la diabetes tipo 2 con el bypass gástrico Y de Rhodes que con gastrectomía en manga. En la actualidad, dado que ni la gastrectomía en manga ni el bypass gástrico en Y de Rhodes son claramente mejores para los resultados de la diabetes tipo 2, la decisión entre uno u otro para pacientes con diabetes tipo 2 debe basarse principalmente en las preferencias informadas del paciente relacionadas con los riesgos relativos de los
de estos procedimientos. Sin embargo, es evidenciado que las personas con diabetes tipo 2 en la etapa más temprana, es decir, aquellos que no necesitan insulina con diabetes tipo 2 de duración más corta y niveles más bajos de hemoglobina glucosilada, parecen tener mejoría después de la cirugía bariátrica en términos de tasa de remisión y de recaída. Siguiente. En cuanto a la dislipidemia, 64% de los pacientes que buscan realizarse una cirugía bariátrica tienen alguno o varios trastornos dislipidémicos, como lo son nivel alto de lipoproteínas de baja densidad, triglicéridos altos y un bajo nivel de lipoproteínas de alta densidad. Estudios observacionales han concluido que la cirugía bariátrica se asocia con mejoras a corto plazo, entre 1 a 2 años, de los trastornos dislipidémicos e incluso a los 7 años posteriores a la cirugía. Un ensayo clínico aleatorizado que comparó el manejo quirúrgico con el médico intensivo desde su inicio hasta 5 años posteriores evidenció la disminución de los niveles de triglicéridos en un 40% en el grupo de bypass gástrico en Jeder-Rux, en un 29% en el grupo de gastrectomía en manga y solo en un 8% en el grupo de tratamiento médico. En los niveles de colesterol de lipoproteínas de alta densidad se redujeron en un 32% en el grupo de bypass gástrico en Jeder-Rux, en un 30% en el grupo de gastrectomía en manga y solo en un 7% en el grupo de tratamiento médico. Siguiente. En cuanto a la hipertensión, 68% de los pacientes con obesidad severa que buscan cirugía bariátrica padecen hipertensión. Las revisiones sistemáticas indican que la cirugía bariátrica se asocia con una tasa de remisión de la hipertensión a un año que oscila entre el 43 y el 83%. La tasa de remisión de la hipertensión parece ser más alta para los pacientes sometidos a bypass gástrico en Jeder-Rux en comparación con gastrectomía en manga. Estudios que comparan la cirugía bariátrica con el tratamiento médico intensivo estilo de vida arrojan que en los pacientes quirúrgicos las tasas de remisión de la hipertensión son más altas y el uso de medicamentos antihipertensivos es menor. Sin embargo, las tasas de control de la presión arterial son similares entre los grupos debido al mayor uso de medicamentos en pacientes no quirúrgicos. Sin embargo, un estudio observacional sugiere que hasta el 44% de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica y que experimentan una remisión inicial de la hipertensión tendrán una recurrencia y necesitarán reiniciar los medicamentos antihipertensivos dentro de los 10 años posteriores a la cirugía, esto probablemente debido al envejecimiento y a la recuperación de peso. Ok, la siguiente comorbilidad en la que influye la cirugía bariátrica es la apnea del sueño. La pérdida de peso mejora la apnea obstructiva del sueño y debe ser recomendada en todos los pacientes con sobrepeso y obesidad. Y para recordar, la severidad de la apnea obstructiva del sueño se cuantifica con el índice apnea-hipopnea. Con la cirugía bariátrica, este índice se va a reducir de manera significativa y también se ha visto una mejoría significativa de la somnolencia diurna. Es importante destacar que los pacientes sometidos a cirugía bariátrica deben ser controlados a largo plazo para detectar una posible apnea obstructiva del sueño residual que sea clínicamente significativa y que tengan que recibir tratamiento para el mismo. También va a haber una influencia sobre la osteoartrosis. Muchos pacientes con obesidad grave van a experimentar una disminución del dolor de rodilla y una mejoría del estado funcional en los primeros 6 a 12 meses después de la cirugía bariátrica. Sin embargo, se necesitan estudios más rigurosos. Y con la incontinencia urinaria, se sabe que la obesidad es un factor de riesgo que ya está establecido. Y la prevalencia de incontinencia urinaria es menor en pacientes después de la cirugía bariátrica que en los pacientes obesos antes de la operación. Ok, una manera de evaluar la efectividad de estas cirugías es viendo la pérdida de peso a largo plazo. Entonces tenemos que, en comparación con tratamientos e intervenciones no quirúrgicas que existen para la obesidad, con la cirugía bariátrica se ha visto una mayor pérdida de peso a largo plazo. Esta pérdida de peso puede variar y va a depender primero del procedimiento que se realice, porque ya hemos visto existen varios, de las preferencias del paciente y del cirujano,
Y también puede depender de las actitudes, motivaciones y comportamientos que tenga el paciente. Sin embargo, es importante saber que independientemente del procedimiento que se realice, el paciente típico puede esperar recuperar algo de peso generalmente a partir del segundo año postoperatorio. Una de las maneras de calcular las diferencias entre los procedimientos que se realicen en comparación con la recuperación de peso es considerar la proporción de pacientes que tengan peso hasta el punto de estar dentro del 5% o menos de su peso preoperatorio. Bien, cuando hablamos de lo que es la seguridad y la supervivencia de los pacientes bariátricos, la literatura coincide que existe un mayor riesgo tanto a corto como a largo plazo en lo que es el bypass gástrico. En este cuadro que extraímos de la literatura que utilizamos, podemos evidenciar que hay un mayor número de complicaciones postoperatorias en el bypass gástrico en comparación a la gastrectomía en manga. Siguiente. Ok, para ser un poco más precisos y hablar de lo que son las cifras, podemos ver que en la gastrectomía en manga existe un porcentaje de riesgo de desarrollar efectos adversos de un 0.8 a un 5.6% y en el bypass gástrico un 1.4 al 9.4%. Esto nos lleva a una mediana de más o menos 6% de desarrollar efectos adversos en pacientes bariátricos en general. Como podemos observar aquí, el riesgo se mantiene mayor en los pacientes sometidos a bypass gástrico. Siguiente. Bien, siguiendo con lo que es la supervivencia a corto plazo, que es en realidad en donde hay más estudios acerca del tema de estas intervenciones quirúrgicas, podemos ver lo que son las tasas de reintervención y tasas de readmisión. En este caso vemos que también se encuentra una variabilidad entre ambas intervenciones, manteniéndose lo que ya se había establecido anteriormente, en la que el bypass gástrico muestra un mayor porcentaje de tasas de reintervención y tasas de readmisión en estos pacientes. Siguiente. Bien, hablando un poco de lo que es la supervivencia a largo plazo, a pesar de que no existen suficientes estudios porque el control o el seguimiento de estos tratamientos no se lleva de la mejor forma, lo cual nos lleva un poco a lo que es la sobreestimación de la efectividad y también una subestimación de las complicaciones, pero de igual forma se han presentado estudios que pues mantienen un seguimiento de 5 años posoperatorios y 10 años posoperatorios, que son los que hemos establecido aquí. En el caso de los estudios de 5 años posoperatorios está una tasa de reoperación de pacientes sometidos a gastrectomía en manga de 8.3% y pacientes con bypass gástrico de 15.1%. En el caso del estudio de 10 años postoperatorios, podemos observar que la gastrectomía en manga va de un 32 a 36% en tasa de reoperación y el bypass gástrico un 8 a un 64%, manteniéndose igualmente una tasa muchísimo mayor en lo que es el bypass gástrico. Siguiente. Bien. Luego de establecer todos estos riesgos que se pueden observar con esta cirugía y las tasas de readmisión y tasas de reoperación, existe siempre el interrogante si realmente los beneficios sobrepasan las complicaciones o los riesgos a los que se tiene que someter el paciente y si realmente debería someterse a esta intervención. Al final del día, la respuesta siempre va a depender de las consideraciones que se tenga entre el paciente y su médico. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que está demostrado que las tasas de mortalidad perioperatoria oscilan entre un 0.03% a un 0.2%. En este caso, sabemos que la tasa o que la mortalidad no es cero, como en cualquier intervención quirúrgica. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que es un porcentaje bastante bajo. Asimismo, existen múltiples estudios que sugieren que la tasa de mortalidad a largo plazo en los pacientes sometidos a cirugía bariátrica es muchísimo menor a los pacientes no quirúrgicos. Siguiente. Bien, antes de culminar, es importante
abordar el tema sobre el manejo psicológico, ya que existe evidencia que muestra elevadas tasas de ansiedad y depresión en pacientes con obesidad en comparación con la población en general. Es por esto que es realmente importante que en estos pacientes se realice una evaluación psicológica para conocer la capacidad que estos tienen de hacerse cargo del tratamiento a largo plazo, ya que la adaptación a la baja de peso y a las indicaciones de alimentación pueden generar situaciones de estrés en estos pacientes. Y bueno, una intervención psicológica puede ayudar al paciente a disminuir los riesgos en salud mental y hacer más efectivo el tratamiento quirúrgico. Conclusiones. La cirugía bariátrica es el tratamiento de elección y más efectivo a largo plazo para pacientes con obesidad mórbida. Con dicho procedimiento se consigue una gran mejoría en los parámetros antropométricos, en los factores de riesgo cardiovascular y en la calidad de vida de estos pacientes. Es fundamental conocer detalladamente la anatomía y fisiología de cada órgano que compone el tracto gastrointestinal para poder entender y prevenir complicaciones nutricionales asociadas a estas técnicas. La manga gástrica es señalada como el procedimiento que ofrece mayores beneficios debido a que ocasiona una pérdida de peso suficientemente importante como para mejorar las comorbilidades de la obesidad, con baja tasa de complicaciones metabólicas, además de tener superioridad en cuanto al mantenimiento del peso alcanzado. Un factor fundamental en el éxito de estos procedimientos quirúrgicos consiste en gran parte en mantener un estricto control y seguimiento médico-nutricional, así como la aceptación y el compromiso por parte del paciente de seguir las normas marcadas por el equipo multidisciplinario que debe estar conformado por el cirujano, los psiquiatras, endocrinólogos, gastroenterólogos y nutricionistas. Siguiente. Como parte de las recomendaciones para minimizar deficiencias nutricionales está la suplementación con vitaminas y oligoelementos. En pacientes que se someten a la cirugía bariátrica se observa mejoría significativa de la hipertensión arterial y la diabetes, al punto que muchos pacientes necesitan ajustes en sus dosis de medicamentos. Asimismo, se observa una reducción del riesgo cardiovascular y mejoría de otras comorbilidades como artrosis y alteraciones gastrointestinales. Podemos concluir que la cirugía bariátrica no solo tiene como objetivo lograr una reducción del peso, sino obtener una mejoría significativa de los trastornos metabólicos y de las enfermedades concomitantes asociadas a la obesidad. Adicionalmente al impacto positivo que esta va a lograr en la autoestima de los pacientes, ya que presenta una mejoría postquirúrgica de lo que es su percepción corporal. Gracias. Muy bien, jóvenes, los felicito. Andrea, Kimberly, Natalie, Melanie, José, Alejandra, la verdad es que Karina, Anferní, Anabel, Ana y sobre todo Natselis han hecho una revisión un poquito extensa acerca de los riesgos y beneficios de la cirugía bariátrica. Este es el webinar que debe tener un estudiante de medicina. O sea, ustedes no son residentes de cirugía. Sin embargo, no podría yo dejar pasar la oportunidad de enseñarles un par de cositas de manera que les quede para siempre en su mente esta charla que hemos tenido hoy tan buena por sus compañeros acerca de la cirugía bariátrica. En lo personal, yo les pedí a ellos que se limitaran a describir 2 técnicas quirúrgicas, porque existen muchas técnicas quirúrgicas descritas y algunos médicos se van más por una que por otra, ¿no? Pero si me pueden poner la diapositiva donde están los dibujos de las cirugías, me gustaría hacer hincapié en que en la manga gástrica, esta que está aquí, la manga gástrica, nosotros lo único que hacemos es una especie de esófago más largo. Entonces, al hacer el estómago más angosto y eliminar el otro pedazo de estómago porque se extrae completamente, nosotros estamos obteniendo una cirugía en donde disminuimos la capacidad de contener alimentos, o sea que es una cirugía restrictiva. Con este procedimiento también
Si el paciente presentara una coledocolitiasis y es necesario hacer una CEPRE para extraer los cálculos, todavía el endoscopista podría introducir el endoscopio y llegar hasta la segunda porción del duodeno, canalizar la papila y extraer los cálculos o los litos. La siguiente cirugía, que es el gastric bypass en Y de Rux o Roux-en-Y, que es como dicen los americanos. Esta es una cirugía que es restrictiva, pues achicamos el estómago al mínimo y además es malabsortiva. ¿Por qué? Porque acortamos el asa en donde se mezclan los jugos gástricos, pancreáticos y biliares con el alimento. Entonces, esta cirugía resulta ser restrictiva y malabsortiva, o sea que funciona por dos formas. Entonces, es lógico pensar que con un gastric bypass el paciente va a perder más peso. Sin embargo, el resto del estómago no se quita. Entonces, esto nos trae un segmento gástrico que está excluido totalmente de un estudio, por ejemplo, por un trago de bario o por una endoscopía. Y entonces hay muchos que dicen que las posibilidades de desarrollar un cáncer son altas, pero es porque no podemos estudiar el estómago. Entonces, en un paciente que estamos viendo que debe perder peso, la pérdida de peso no es lo primero que nos va a llamar la atención. Así que no lo vamos a estudiar porque esté perdiendo peso, sino que estamos considerando que nuestra cirugía ha sido exitosa. Entonces, aquí el estómago queda excluido. Por otra parte, la vitamina B no se puede absorber en ninguna otra parte del intestino si no es mezclada con los jugos gástricos en el estómago y en el estómago. Entonces, este es un paciente que va a tener que recibir suplementos de vitamina B por el resto de su vida, una inyección una vez al mes. Así que entonces resulta un poquito más difícil para el paciente pensar en hacerse este tipo de cirugía porque puede resultar en mayores complicaciones. Es por eso y por el hecho de que los pacientes ahora todo lo revisan en internet, que la manga gástrica, que se considera un procedimiento más seguro, más rápido y que depende menos de la experticia del cirujano, ha llegado a tener tanta acogida a nivel mundial. Pero les vuelvo a repetir, es muy importante saber a qué paciente se le ofrece qué tipo de cirugía. Este paciente, por ejemplo, con un gastric bypass, si llegara a desarrollar cálculos en la vesícula y ustedes no le quitan la vesícula inmediatamente y un cálculo se sale y tenemos una coledocolitiasis, este es un paciente que no vamos a poder tratar por endoscopía, o sea que hay que hacerle probablemente una cirugía, ya sea por laparoscopía o abierta, para retirar la vesícula y hacer una exploración de las vías biliares y retirar los cálculos. Así que estas son las pequeñas ventajas y desventajas que desde el punto de vista de un cirujano, entonces yo debo exponerles a ustedes para que ustedes tengan una idea de qué es lo que puede pasar. Por otro lado, hablamos de la grelina, que es una hormona que se produce en el fondo gástrico. Cuando nosotros quitamos el fondo gástrico, en la manga gástrica, el paciente simple y sencillamente siente mayor saciedad, o sea, se siente lleno con una poca ingesta. Acá puede ocurrir el síndrome de dumping y es el paso muy rápido del alimento del pequeñísimo estómago que hemos creado hacia el intestino y causarle una sensación de mareo o de desmayo que podemos confundir con una hipoglicemia. La otra cosa importante es que siempre tenemos que ver las cosas desde un punto de vista lógico. ¿Por qué decimos que se cura la hipertensión?
Sí es cierto, si nosotros disminuimos el peso del paciente y le bajamos sus niveles de colesterol, de triglicéridos, lo estimulamos todavía más a que tenga un estilo de vida en donde el ejercicio sea algo fundamental. Entonces nosotros vamos a tener un paciente que se va a mantener saludable por un mayor tiempo. Sin embargo, si el paciente por A o por B esto va llegando a una edad mayor, entonces el daño que ya se produjo en las arterias va a ser más significativo y entonces vamos a volver a ver que sufre de hipertensión, sobre todo si la hipertensión es multifactorial y no es solamente por el aumento de presión dentro de los vasos sanguíneos. La manga gástrica, en lo particular, no se le ofrece a un paciente que sufra de reflujo. ¿Por qué? Porque la manga gástrica, al prolongar el esófago y en cierta forma perder un poco la actividad del esfínter esofágico inferior, va a producir en estos pacientes que tienen reflujo más reflujo todavía del que ya tenía. Entonces, en un paciente con reflujo, o le decimos que se haga un gastric bypass, o le ofrecemos otro tipo de cirugía en donde el porcentaje de reflujo o las posibilidades de que los síntomas de reflujo no vayan a aumentar. Entonces, les vuelvo a repetir mi comentario inicial. Un cirujano bariatra que trata no solo la obesidad, sino los trastornos metabólicos de sus pacientes, debe tener, como quien dice, diferentes cartas bajo la manga. Y una vez habiendo individualizado al paciente, entonces decidir qué tipo de cirugía se le va a ofrecer. Por ejemplo, si a mí me llega una mujer joven con un índice de masa de 33 y me dice que ella quiere hacerse una cirugía porque ella necesita estar más delgada por cuestiones de que ella quiere verse mejor, por cuestiones de trabajo o porque no se ha casado o por el motivo que sea. A esa paciente yo no le ofrecería una cirugía de obesidad tipo una manga gástrica de salida. Yo creo que yo me iría por otras técnicas como por ejemplo un balón gástrico, sobre todo ahora que tenemos estos balones que se pueden tragar y es fácil para el paciente tragar hasta que el balón llega al estómago, entonces se infla, se suelta y 4 meses después el balón se desinfla y el paciente evacúa el balón, ¿no? La mujer, a diferencia del hombre, cuando se ve más delgada, la mujer se siente mejor. Y cuando vuelve a reganar peso, no voy a tener ropa, no me va a quedar esto, me veo mejor así, así estoy más hermosa. No. Compite a veces con otras mujeres y entonces no gana tanto peso. Sin embargo, en los hombres, cuando nosotros vemos una reganancia, lo primero que tenemos que preguntarle al varón es, ¿qué está tomando? O sea, cuando usted sale con sus amigos, ¿qué toma? ¿Cerveza? ¿Toma ron and coke? O sea, ¿qué está tomando? Porque lastimosamente nosotros vemos que el hombre no se puede tomar 3, 4 tragos, sino que se va a tomar 10, 12 o hasta 14 tragos una noche, quizás hasta más. Y entonces si son de ron con Coca-Cola o aunque tome Coca-Cola de dieta, el ron es una bebida muy azucarada. Entonces, todas estas cosas deben evaluarse antes. Entonces, si el paciente me dice a mí que para él su vida social y la posibilidad de tomar tragos es súper importante, entonces a ese paciente yo de salida le voy a decir, mira, yo te puedo ofrecer una manga gástrica que es más seguro, pero si llegamos a tener una reganancia de peso en algunos años, no quiero que me vengas a decir que esto falló, porque lo ideal en ti hubiera sido hacer un gastric bypass y reducirte completamente el tamaño del estómago. Pero entonces, aunque estés tomando o en eventos sociales, la posibilidad de que te sientas más
mal o con mayores complicaciones puede ocurrir. Además, el hombre que viaja, que tiene una vida social activa, etcétera, etcétera, es el que tiende a cumplir menos con la inyección una vez al mes de vitamina B. Entonces, hay que evaluar bien al paciente antes de tomar la decisión acerca de qué cirugía se le va a ofrecer. Pero la manga es en estos momentos la cirugía más aceptada porque nos ofrece múltiples opciones en caso de una reganancia. Nosotros fácilmente podemos convertir la manga gástrica a una cirugía de una sola anastomosis abajo, en donde acortamos la distancia de absorción a nivel intestinal, o podemos convertirla a un gastric bypass. Entonces, la manga en estos momentos es la cirugía que más se recomienda, como bien dijeron sus compañeros, probablemente como una primera intención para de repente conseguir que el paciente pierda peso y sea menos riesgosa una segunda intervención, o para lograr que el paciente disminuya de peso, se mejoren algunas comorbilidades, como por ejemplo una falla cardíaca, que se puede presentar muchas veces en el obeso, o alguna otra patología como la artrosis o algún otro problema que podamos mencionar que vemos frecuentemente en los huesos. Entonces, si alguien está interesado en cirugía de obesidad, más allá de lo que este webinar les ha enseñado, entonces, por favor, no dejen en contactarnos, sobre todo porque ya a nivel de residentes de cirugía, la Federación Internacional de Obesidad ofrece fellowships en donde inclusive se le paga a los residentes para que estén, bueno, en Tijuana. Es lo mejor que hemos encontrado como un centro de entrenamiento para residentes de cirugía que terminan y quieren hacer cirugía bariátrica en este momento. Así que no olviden nunca que estamos para servirles en todo lo que podamos ayudar. Reitero mis felicitaciones al grupo porque definitivamente hicieron una investigación extensa y su moderadora no estuvo del todo con ellos todo el tiempo, pero estuvo muy interesante, muy bonitas las diapositivas. Yo creo que todo estuvo perfectamente bien para los estudiantes de medicina. Porque recuerden, ustedes como estudiantes de medicina siempre deben estudiar de un libro de texto y no de artículos. Estos webinars que estamos haciendo, en donde aprendemos a revisar artículos, ya sea como internos o residentes, se hacen con el objetivo de prepararnos para cuando llegue ese momento. Pero la mayor parte de información que ustedes, como mis estudiantes, deben tener, la pueden conseguir en un libro de texto. Entonces, jóvenes, reiterando las felicitaciones a los estudiantes que hoy participaron y agradeciéndoles a todos los que se conectaron con su cámara prendida, les digo que los felicito, que considero que el nivel de enseñanza en la universidad no ha desmejorado. Si bien no contamos con una sede activa como en la época en que yo estudiaba, pronto las cosas van a mejorar todavía más. Sé que la Panama Clinic tiene unos salones hermosos, ya me dijeron que podía irlos a conocer. También sé y conocí los salones que tienen ubicados en el Hospital Santo Tomás, y de verdad me siento orgullosa de que mi alma mater siga trabajando como debe hacerlo, educando al estudiante de medicina, al médico panameño, para que sea exitoso. Así que muy buenas noches, muchas gracias por participar, los felicito a todos. Gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un verdadero placer. Me encantó todo. Que Gracias. pasen muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches.